que ver con desatarse la carne, como es lo que significa carnaval, ¿ok? Así que mucho cuidadito con eso, mis hermanitos, porque a veces esas tentaciones pueden traer sus consecuencias espirituales siempre. ¿Ok? Voy a mostrarle una imagen primero. Gracias. Algo que nos lleva a nosotros a estar muy pendiente de estas pequeñas cosas que se nos pueden escapar, pero que son tan importantes como cristianos que somos, y que va acorde a la adoración que nosotros le damos al Señor o debemos darle al Señor. Esta imagen que está acá fue puesta en una página de WhatsApp, en el WhatsApp de pastores, ¿no? Y había este comentario. Esto fue en Alzheimer y esta persona, me imagino que pidió permiso para fotografiar eso. Y se prohíbe, aquí están las prohibiciones que había, cómo no debes entrar al Alzheimer. Y aparecía en shorts, minifaldas, aparecía en monos deportivos, en leggings, en camisas con escotes, pantalones con roturas, sandalias o playeras, gorras, sombreros y cascos. Cascos, no que digo, sí, cascos de motorizado. Entonces decía este hermano, decía, vaya, ¿cómo es posible que estas cosas estén más pendientes una entidad que es pública, no cristiana, y que en las iglesias cada quien a veces va como quiere? Y se ha perdido a través del tiempo lo que es la reverencia al Señor, lo que es entender a quién venimos a adorar a la iglesia, a quién venimos a alabar, delante de quién venimos. Recordemos que cuando venimos al culto, no es para nosotros pasarla chévere, no es para escuchar cantar a alguien, no es para como hábito que todos los domingos me enseñaron que tengo que venir a la iglesia, sino que nuestro motivo principal ha de ser el que vengo a alabar, que vengo a adorar a mi Señor. Eso es lo principal. Y cada quien viene con ese objetivo a la iglesia. Ahora, ¿quién es ese Señor? ¿A quién venimos nosotros a adorar? Eso es algo también muy importante, la cual nosotros debemos entender quién es ese Señor, quién es ese Dios, delante de quién nos estamos presentando nosotros para darle la debida adoración. La oración que Él se merece, pero la oración que Él exige. La reverencia que Él exige, que Él pide de su pueblo, porque Él no ha dejado de ser Dios. Él sigue siendo el mismo Dios del Antiguo Testamento y aún antes de eso es Dios, sigue siendo ahorita y será en el futuro, sigue siendo Dios. Y su palabra no cambia, igualmente. Así que en esa misma adoración Dios nos puede pedir ciertas cosas que van con nuestra forma de vestir, pero también con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de recorrer en esta vida, cómo debo yo moverme, qué debo decir, con mis hechos. También yo puedo adorar a Dios a través de eso. Así que la adoración no es por un momento, no es por un tiempo, no es por lo que yo cante. La adoración al Señor es continua y debe ser las 24 horas del día, porque mi vida debe ser un sacrificio aceptable ante Dios. Sacrificio vivo, como dice la palabra del Señor. Así que en esa oración también podemos incluir lo que Dios nos pide a nosotros. Hay cosas que a veces Dios me pide que sacrifique por Él.
sea como el nombre que usted le quiera poner, y yo debo estar dispuesto a sacrificarlo si verdaderamente soy un adorador. La adoración, para que no entienda, de repente de nuevo, alguien que está comenzando, no está muy claro, la honra, la adoración que se le rinde en razón de lo que Él es. Escuche, de lo que Él es en sí mismo y de lo que Él es a aquellos que se la dan. De lo que Él es en sí mismo, soberano, es poderoso, es fiel, es omnipotente, pero también de lo que Él es para aquellos que se la dan, que es para mí. Es eso mismo que es para Él en sí mismo, ¿sí se entiende? Es para mí, Él es omnipotente, para mí es omnipotente, Él es poderoso, Él para mí es poderoso, Él es eso mismo. Y eso es lo que vamos a ver en la lectura de hoy, la prédica de hoy se llama un creyente que adora verdaderamente. Un creyente que adora verdaderamente, y debemos cada uno de nosotros revisarnos y ver a través del texto de la palabra si soy ese creyente que adora verdaderamente, y si no es porque no estoy adorando verdaderamente al Señor. Bueno, lo principal para eso es haber quitado quitar lo que obstaculiza que yo adore al Señor. Es lo principal. Si yo quiero adorar a Dios, primero hay que quitar lo que está en medio entre Dios y mi persona. ¿Y cómo se llama eso? Pecado. ¿Y eso de quién se encarga de quitarlo? Cristo. Cristo se encarga de quitar el pecado del hombre, y para eso vino, para quitarlo. Y así que en ese libre acceso que ahora tenemos hacia nuestro Dios, porque Cristo quitó el pecado que yo tenía, y Dios me otorga su perdón, ahora sí tengo yo la oportunidad de adorar a Dios como Él demanda, no como yo quiero, no cargado de pecado, como dice las Escrituras. Así que vamos a ver en Génesis 22:1. Yo voy a leer solamente hasta el 6 por cuestiones de tiempo, ¿verdad? ¿Lo tenemos? Génesis 22, desde el versículo 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enabardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Bueno, vemos ahí a Abraham, Dios lo que le pide. Vamos a llamar que Abraham era un creyente. Era un creyente, ¿verdad? Abraham era un creyente en Dios, ¿cierto? ¿Creía en Jesús? Ay, esa conchita allí. ¿Creía en Jesús? Sí, creía en Jesús. ¿Por qué creía en Jesús? Porque ya recordemos que desde el Génesis se había hablado de la promesa de un libertador espiritual, ojo, libertador, y se llamaba
Cristo, ¿verdad? Se llama Cristo, pero ya había la promesa de ese Salvador, la promesa de ese libertador, y por eso dice la palabra de Dios en Gálatas 3:6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia le fue contado porque le creyó a Dios, le creyó de esa promesa, le creyó de ese Salvador que venía al mundo, aunque no lo vio, pero creyó, y por creer en Jesucristo fue justificado. Recordemos que es justificado que cree en Jesús, porque Dios declara justo al que cree en Jesucristo, al que cree en el sacrificio de la cruz, al que se arrepiente de su pecado y Dios le perdona. Es declarado justo y no va a condenación, dice la palabra del Señor. Así que vemos que entonces si era un creyente. Así que como creyente era un creyente que fue puesto a prueba. ¿Cuántos hemos sido aquí probados? ¿Verdad? Y prueba, y vienen las pruebas, y vienen las pruebas. Ahora, ¿cómo enfrentamos esas pruebas? Hay pruebas que son más fuertes y pruebas que son más duras que las otras. Y como lo he dicho 1000 veces, vámonos a la primaria, que sabemos que un examen de primer grado no es igual que el de segundo grado ni el de tercer grado, y que a medida que vamos pasando de año, las pruebas se van poniendo más complicadas y más difíciles. Pero ya cuando vemos estamos en sexto grado y nos ponen uno de primer grado, no, eso es rapidito, eso es una vez, ¿verdad? Pero la vida, es así son las cosas. Y vemos que un creyente puesto a prueba, y dice en el 1, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Dice algo muy curioso, después de estas cosas, había que irse, que váyase usted en su casa, váyase al capítulo anterior, yo le voy a resumir qué pasó en esas cosas. En esas cosas fue que Abraham se encontraba en Egipto, y que resulta que el que estaba gobernando Abimelech, se puso pues de acuerdo a Abraham, entendió que Dios había bendecido a Abraham mucho, y entonces le decía, mira, pero no te vayas tú después contra mis hijos, ni contra mi familia, ni contra nada, ¿verdad? Vamos a hacer acuerdo aquí y estemos en paz. Y se quedó allí, estuvieron en paz. Pero también vino el nacimiento de Isaac, el esperado, imagínense ustedes. Pero también pasó que Agar e Ismael, que era el otro hijo de Abraham, fue echado fuera. Ahora, esto es parte de lo que viene, porque su hijo, que también era Ismael, ya fue echado afuera, ya no lo iba a ver. ¿Cuánto nos duele a nosotros, verdad? Que de repente, si tenemos un familiar muy querido, o con un hijo, y se vaya, y entendiendo que no lo vamos a ver por un largo tiempo, porque no había metro, no había Yumi, no había teletaxi, ni de estas cosas que tú agarrabas. Eso eran desiertos que tenían que atravesar días y días y días y días y días. Así que su hijo fue echado fuera, salió de allí, era su hijo. Y entonces, después de todas estas cosas, dice, y Dios probó a Abraham. Las pruebas del creyente, mi hermano, dicen en Génesis. Vamos a ver por qué vienen las pruebas en Eclesiastés 3:16, para que entendamos también por qué Dios permite esa prueba, por qué al creyente le vienen las pruebas. Dice Eclesiastés 3:16 al 18. ¿Estamos? Ok, dice así: vi más debajo del sol, en lugar del juicio. O escuchen, en lugar del juicio, allí impiedad, y en lugar de la justicia, allí iniquidad. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque ya hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Dije en mi corazón, es así, por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes, para que el mismo hombre se dé cuenta de su condición, Así que Dios permite las pruebas. En este caso vamos viendo también Deuteronomio 13:1 al 13:3. 13:1 al 13:3.
Dice, cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señales o prodigios, y se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. No darás oídos a la palabra de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber, escúcheme, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Ahora, Dios no necesita de estas pruebas para él conocer las cosas, porque Dios conoce todo. Dios conoce qué voy a hacer yo dentro de una hora, dentro de media hora, dentro de un minuto. Pero si lo permite para que yo vea mi condición y corrija las cosas que tenga que corregir, entienda cuál es mi condición y dependa de Él. Porque ellos pensaban ahí que se la estaban comiendo, por eso es que vino la ley. La ley vino para que ellos mismos entendieran que nadie podía ser salvo por ella. Nadie, absolutamente nadie. Que cumplió la ley y el único fue Jesús. Así que eso está para el Señor probando, y Él nos estará probando en estos momentos a cada uno de nosotros. Pero para que entendamos, para que nos aferremos al Señor. Las pruebas son de bendición a nuestra vida y pueden ser pruebas muy duras, mi hermano. Muy duras que pueden venir. Así como nos preparamos para un examen antes que vengan, hay que prepararnos antes que ellas se presenten. Hay que prepararnos antes que ellas se presenten, porque cuando se presenten y no estamos preparados, salimos raspados. ¿Ok? Dice en Deuteronomio 18:16. Deuteronomio 8:16 dice, voy a comenzar desde allí, mi hermano, por cuestiones de tiempo, rapidito, porque que te sustentó, viene hablando de todo lo que hizo el Señor por él, y sigue aquí en el 16, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote. Escuchen bien, afligiéndote y probándote para, ¿qué? A la postre, o sea, para después hacerte bien. ¿Se dan cuenta en qué terminan las pruebas? Las pruebas resultan en bendición para nosotros, en beneficio para nosotros cuando nos aferramos a Él. Pero también las pruebas pueden ser dolorosas. A veces que el Señor, eso está como cuando uno está atornillando algo y todavía queda flojo y tienes que darle hasta que entonces ya no se mueve. Ok, está bien apretado y a veces el Señor tiene que apretar y la fricción puede ser muy dura, pero el Señor todavía ve que está flojo a eso y le sigue dando hasta que está bien, que queda bien. Wow, fue dolorosa, pero a la postre va a hacerte bien. Solamente hay que creer en eso. Solamente hay que tener fe en eso, porque si nosotros no creemos en su palabra, no creemos en Él, mi hermano, no vamos a derrumbar en esas pruebas. No la vamos a pasar. Va a venir la aflicción, va a venir el dolor. Va a venir que no sabemos qué hacer, la desesperanza, y nos vamos a volver locos. Dice en Santiago 1:2, 1:3 al 4, dice de esta manera: hermanos míos, tened, Santiago 1:2 al 4, hermanos míos, tened por sumo gozo, oigan bien, sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ya vimos que puede haber aflicción en las pruebas, pero aquí me dice que tenga por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo, escuchen, sabiendo el entendimiento, sabiendo que la prueba de vuestra fe, por eso que tiene que tener la fe presente, produce, ¿qué?
paciencia. La palabra produce, que en el griego que es katergasomai, significa trabajar completamente. Entonces pudiéramos decir, la prueba de vuestra fe está trabajando Dios completamente tu paciencia. Está Dios trabajando completamente en tu paciencia. Un trabajo quiere conseguir eso, porque dice, mas tenga la paciencia su obra completa, que por cierto paciencia significa, aquí en el griego hupomoné, significa aguante. Eso ya lo hemos hablado. Aguante, aguante alegre, es lo que significa, aguante alegre. ¿Ustedes han visto alguna vez de repente tener un dolor de muela y aguantar alegre? Es complicado, es difícil. Y de tener un dolor allí por la aflicción, cualquier prueba fuerte que podamos estar pasando, y estar alegre. Pero aquí me dice que eso es la paciencia, aguante alegre, no es un aguante donde te vayas a amargar. Si estoy aguantando, y la molestia, y estoy molesto, y me estoy aguantando, eso no sirve de nada, porque lo que estás haciendo es dañando tu corazón, dañando tu vida espiritual, amargándote allí. Por eso es que me dice aguante alegre, y la única forma de conseguir ese aguante alegre, esa paciencia que me dice la palabra, es aferrado, es mi fe en el Señor, no hay otra. No hay otra. Mas tenga la paciencia de su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. En 1 Tesalonicenses 2:3, 2:4 no lo busco, eso lo voy a decir yo rapidito por acá. Lo dice, búsquelo en su casa si quieren. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que fuimos aprobados por Dios para que nos confiásemos, para que confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, Así que vemos en Abraham un creyente que Dios le pidió también lo único. Un creyente a quien Dios le pidió lo único. A veces podemos tener eso único, ¿verdad? Ese único ese es algo especial. Eso único es algo de mucho valor. Eso único es algo que irreemplazable que podamos tener, sea un objeto, sea de alguien, sea de lo que sea, que podemos tener allí. Eso único casi que se hace un altar, eso único allí, ¿verdad? Pero el altar puede estar en nuestro corazón también. Y Dios, que ve los corazones, te va a pedir eso único. Él no te va a pedir lo que tiene de más, porque eso es falso, cosa fácil de dar. Te va a pedir eso único, dice en el 22:2, y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécele allí un holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dice, y dijo: toma ahora. O sea, es apremiante, es reaccionar inmediatamente, no es para mañana. Toma ahora, cuando son así decisiones que son tan difíciles tomar, porque es mi único. Recordemos que era Isaac, único de Sara y Abraham, el de la promesa, el que ahora estaba con él porque el otro ya no estaba, se le fue, le quedó ese, el único. Y le dice: ahora, Señor, ¿por qué no mañana? Para que me des tiempo de pensarlo y a lo mejor de calmarme, porque eso me llegó de insofacto. Eso me llegó, yo no me preparé para eso. Ahora. Y así son las cosas del Señor, ¿sabe? El Señor, cuando nos manda algo, no nos manda, si hay que hacer algo, no nos manda para mañana. Hay que actuar inmediatamente. ¿Por qué? Porque cuando no actuamos inmediatamente y lo hacemos y posponemos las cosas, lo estamos haciendo cuando ¿qué? Cuando queremos
La estamos haciendo a mi voluntad, más no a su voluntad. Eso es un problema, un grave problema. Y le dice, fíjense cómo el Señor prueba de una forma maravillosa, porque no solamente le dice, tú único que hacemos querer Isaac, ¿verdad? Y dice, a quien amas. Se lo recarga allí, ese único quien tú amas, ese tesorito tuyo, dámelo. Y el Señor también nos pide, nuestros hijos, ¿sabes? Y nos los pide para bendecirlo. Nos pide nuestros hijos para que no sufran el día de mañana fuera de su camino. Él quiere bendecir los hogares. Y los hogares donde está Cristo son los hogares que pueden obtener bendición en sus vidas. Donde está Cristo intercediendo, orando. Qué importante es invitar al Señor a nuestro hogar, pero primeramente a nuestra vida, para que organice este corazón que está aquí, que tanta falta le hace. Organizarlo, orientar, guiarnos en todas nuestras decisiones. ¿Cuánto fallamos en esas decisiones que tomamos nosotros? Pero cuando tenemos la dirección correcta, porque Él no se equivoca, vemos resultados. En todo y en cada una de las áreas de nuestra vida, no solamente en la familiar, vemos resultados. Así que toma ese único, dámelo. Y como dije, Dios siempre va a pedir aquellas cosas que nos cuesta a lo mejor desprendernos, o es lo único que tenemos nosotros, como le pasó a aquella viudita que echó en el arca lo que tenía. No tenía más dinero, como dice Marcos 12:41, 12:43, las dos blancas que tenía para subsistir. Y dice en Marcos 12:41, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda. Miren esto porque es muy importante. Miraba, estaba observando cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, porque era una enseñanza muy importante que tenía que darle a ellos, los llamó y le dijo, de cierto os digo, que esta viuda pobre echó más que todo lo que han echado en el arca, porque todo lo que han echado, de lo que les sobra, echaron, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento, todo lo que tenía. Escuchen, todo lo que tenía. El Señor observa que no le hemos entregado nosotros todavía, que está reservado sin entregárselo a Él. ¿Qué es eso que está allí, mis hermanos? Que el Señor nos lo está pidiendo, nos lo está pidiendo. Mientras esté eso allí, no hay la adoración de vida. Mientras esté eso allí, es porque no tenemos fe en Él. Porque para que haya una adoración de vida, primero tiene que haber, previo a eso, la fe. Saber quién te estamos sirviendo, saber quién es Él, saber a quién adoramos, saber a quién estamos adorando nosotros y saber quién somos nosotros delante de Él. Tiene que haber eso para que haya la verdadera adoración. Y fíjense entonces que el 22:2 dice, llévalo a Moriah y ofrécelo en un lugar sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham en el 3 se levantó muy de mañana. Fíjense la actitud. Fue muy de mañana a hacer lo que Dios le había dicho. No esperó tanto. Y él guardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. ¿Por qué Dios lo mandó a un lugar de lejos? 3 días en el camino,
3 días que no pensaría, que no pensaríamos nosotros. Wow, 3 días para pensar, ¿será que yo escuché mal? A lo mejor era un zumbido que había por ahí. Yo pensé que Dios me estaba pidiendo mi hijo, porque ¿para qué me ha pedido mi hijo? Para sacrificarlo, mi único, si me lo dio. ¿Por qué? 3 días. A veces cuando nosotros no actuamos rápidamente también puede pasar eso y nos ponemos a pensar, pero ¿será que te he equivocado? ¿No habrá algo en la Biblia que contradiga eso? Así que tuvo tiempo suficiente para echarse para atrás. Pero era un hombre de fe. Era un hombre de fe. Obediente. Obediente. Y dice entonces, hombre que estaba dispuesto, preparado a cumplir con Dios. Mi hermano, necesitamos obedecer. Necesitamos de esa diligencia, la obediencia. Es importantísimo como una relación con Dios. No puede haber una relación con el Señor si no somos obedientes. ¿Quién dijo eso? Eso no existe. Por ningún lado. Y los sacrificios, mi hermano, lo que Dios nos pide, siempre nos va a costar algo. Siempre nos va a costar algo. Olvídense de eso. No, le voy a servir al Señor, o voy a entregar al Señor mi vida, voy a entregar al Señor mi tiempo, voy a entregar al Señor lo que me esté pidiendo. Siempre va a costar algo. Hay un sacrificio. Ahora, ¿estamos dispuestos a ese sacrificio? Porque hubo alguien que sí estuvo dispuesto a un sacrificio mayor por ti. Y miren qué sacrificio. Jesús, nuestro Señor. Dice la palabra en 2 Samuel 24:24. David estaba clarito quién estaba adorando, a quién iba a adorar, a quién iba a ofrecer sacrificio. Clarito, y David allí cuando el censo, que Dios no pues pecó porque censó al pueblo y no tuvo que censarlo. Sabemos todo el castigo que le iba a venir al pueblo, que le vino al pueblo. Sin embargo, Dios tuvo misericordia y David presenta holocausto allí y dice en el 2 Samuel 24:24, y el rey dijo a Urana, al lugar donde iba a hacer el sacrificio, David iba a comprar una tierra, le iban a regalar el terreno. Y él dice, no, sino por el precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cuesten nada. Que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 ciclos de plata. Que no me cuesten nada. No dejamos nada, absolutamente ninguna de aquellas otras cosas que hacemos a diario. ¿Cuántas dejamos por servir al Señor? ¿Cuántas dejamos por leer la Biblia? ¿Cuántas dejamos de esas cosas para orar la oración? ¿Cuántas dejamos para venir a la iglesia? ¿Cuántas de esas cosas dejamos para servir? ¿Cuánto? Vemos en Abraham un creyente ejemplo en la adoración, entendiendo ya lo que es la adoración. Y dice el 5, entonces dijo Abraham a su siervo, esperad aquí con el asno, y yo el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Dije que la oración es lo que se le rinde en razón de lo que Él es en sí mismo y lo que es para cada uno de nosotros. Fíjense que qué importante esto, lo de la adoración y entender a quién estamos adorando, para estar dispuesto a ir a, no estamos hablando, le llama un cuchillo de este tamaño, a su hijo, a degollarlo. Quizás el Señor nos pide nuestro hijo como sacrificio en este momento. Porque ya el Señor dio su propio Hijo por nosotros, nuestro Dios.
Pero si tú quieren adorar verdaderamente y mi persona y los que van a escuchar la prédica después, queremos ser verdaderos adoradores, debemos rendirnos a sus pies. No hay otra manera. Rendirnos a sus pies y pedirle que de aquí no nos paremos nunca. Dice el Salmo 95:1. Miren la invitación que nos hace. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo la roca de nuestra salvación. Nos dice cómo venir ante su presencia. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémoslo con cántico. Y nos dice la razón. Porque Jehová es Dios grande. Y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra. Y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él los hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Y otra vez la invitación, y ahora dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Así que ahí está la razón. Pero cuánto más a nosotros, si hemos sido redimidos por la sangre de Jesús, cuánto más adoración debemos a nuestro Señor. Ovejas suyas como somos. Recordemos que los sacrificios no eran para hacer de Dios un Dios mayor. Los sacrificios eran para mejorar mi relación con Dios. Mi relación con Dios. Por eso Jesús se entregó a sí mismo como sacrificio, para que nosotros tengamos relación ¿con qué? Con Dios. Un creyente ejemplo en la fe, dice en el 5, sigue diciendo: bueno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Pero dice: y volveremos a vosotros. ¿Cómo que volveremos a vosotros? Si estamos diciendo que Dios se lo pidió y que para el sacrificio había que pasar el cuchillo al muchacho, ¿cómo es eso que volveremos a vosotros? Y allí estaba la fe en Hebreos 11:7, 11:19. Nos da la respuesta. Dice: por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. O sea, si yo mato a Isaac, ¿dónde está la descendencia prometida? Y él confiaba en la promesa de Dios, que iba a haber una descendencia por Isaac. Por eso sabía que Dios así tenía que revivirlo, pero Dios iba a cumplir su promesa. Por eso dice: volveremos nuevamente. Yo lo voy a dar allí, pero yo sé que allí mismo me lo puede resucitar. Porque había esa promesa, que por ahí iba a venir una herencia. Y él creyó a Dios. Él creyó a Dios. Y dice en el 20, porque vean lo que dice, habla de la fe, aunque habla de Isaac. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y Esaú respecto a cosas venideras que no habían llegado todavía. En Romanos 4:19, 21 nos dice: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años. Estamos hablando cuando Dios le dijo que iba a tener Isaac, y iba a tenerlo con Sara, que era una mujer ya de la cuarta edad. Ya estaban ancianos. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido que era también poderoso para hacerlo todo lo que había prometido. Escuchen: plenamente convencido, plenamente convencido.
No puede haber dudas en nuestro corazón. Si hay dudas, hay peligro. Si hay dudas, allí no te mantiene firme, porque por cualquier cosita te vas a caer. Era un creyente que como padre estaba unido con su hijo en el mismo acto de adoración. Ya Isaac no es que era un bebecito, un muchachito, ya era un adolescente, ya estaba grandecito ya. Y la palabra nos dice en el 6, tomó Abraham la leña en el holocausto y la puso sobre Isaac, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y él respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y vuelve a repetir: e iban juntos. Esta palabra es muy importante, iban juntos, porque esta palabra aquí de esta manera, y el énfasis, me están hablando que iban en el mismo sentir, que estaban unidos. De hecho, la palabra juntos es de una unidad. Y es importante porque inclusive ya Isaac sabía del sacrificio lo necesario, así que nos quiere decir implícitamente que participaba también de eso con su padre. Así que como padre era un ejemplo para los hijos. Si hay un ejemplo que nosotros le podemos dar a nuestros hijos, es ese: que nos vean que nosotros seguimos a nuestro Señor, que servimos a nuestro Señor, que tenemos una fe aferrada, porque nuestros hijos pueden llegar el día de mañana a ser exitosos secularmente, profesionalmente, muchas otras cosas. Pero si en su vida espiritual no tienen lugar para el Señor, no está el Señor allí, créanlo, que no hemos logrado lo más grande, la mayor herencia que podemos darle. Porque quien nos hace mejor a nosotros como personas, ¿quién es? ¿Quién? Cristo. Quien nos hace mejor persona, mejor padre, mejor hijo, mejor esposa, mejor esposo, mejor hermano, es Cristo, siempre y cuando lo dejamos que Él actúe en nosotros. Cristo está en mi vida, pero en cosas del hogar no hago lo que me manda hacer. No es así. No vamos a ver resultados. De dejar que Cristo sea el que obra en nosotros. Siempre. Iban juntos a adorar, iban juntos a cumplir la voluntad de Dios. Un padre dispuesto a entregar todo. Eso único a Dios, vemos aquí. Un creyente, dice en el 9, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo. Isaac pudo haber peleado allí, sin embargo no, eso no lo dice la palabra. Se quedó quietecito allí y lo puso en el altar sobre la leña y extendió. No era un corta uña que tenía en la mano, era un cuchillo a lo mejor de este tamaño, de este color. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo, ¿para qué? Para degollar a su hijo. Wow, cuán difícil es esto, que a veces hay padres que, ay, toma. Toma. Que no quieren ni siquiera, pues, a veces ni exhortarles. Que no entienden de corrección, una disciplina, como habla la Biblia a veces, con varita, ¿verdad? En el momento adecuado y en el momento oportuno y sin ira en el corazón, que es lo más importante, sin ira en el corazón. Así que tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces la gente de Jehová le dio voces del cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió, como siempre, heme aquí. Y dijo: no extienda tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que ¿qué? Que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Tu hijo, tu único.
conozco que temes a Dios. Dios conocía su temor, pero Dios nos revela hasta dónde nosotros podemos llegar. Dios hace florecer aquellas cosas en nosotros, la superficie, para que nosotros veamos cómo estamos, veamos con qué contamos. Si hay cosas que no debemos hacer, pues para que nosotros entonces podamos, con la ayuda de Él, salir adelante. Y si salí mal en una prueba, Señor, ayúdame. Y el Señor está allí para ayudarme. La A, la B, la C, la D me enseña para que en esa prueba, cuando venga, esté capacitado y salga adelante. Pero el Señor va a estar conmigo si le busco. Repito, si no paso la prueba y busco al Señor, el Señor va a estar conmigo allí para fortalecerme, para ayudarme. Lo hizo en el mismo Getsemaní. El Señor se estaba derrumbando y vino un ángel para fortalecerlo. El Señor mismo nos fortalece, nos ayuda. Mi hermano está pasando una prueba difícil en este momento. A lo mejor una prueba que tú dices, Señor, no voy a aguantar más. No, eso está muy duro, muy fuerte. Señor, ayúdame, susténtame. Estoy en tus manos, Señor. Ayúdame a creer, ayúdame a creerte. Ayúdame. Pero eso es a Dios orando y con el mazo dando, leyendo su palabra, Señor, confiando, busque y alimentándome, porque la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Hermano, a veces son pruebas difíciles, pero el Señor está con nosotros. Aunque ande en valle de lágrimas, de sombra de muerte, no temeré, porque ¿qué? Tú estás conmigo. El Señor está con nosotros si queremos seguir el camino recto. Pero si estamos desviados, si no buscamos del Señor, si no conocemos más aún al Señor, y entonces pensamos que porque diga Dios cuídame, o como hacía uno cuando estaba en otras, era religioso, o hacer una oración por hacerla, y entonces salgo de mi casa y ya pienso que Dios está conmigo porque hice eso. No, Dios no es un amuleto. Dios no es un amuleto. Dios es un Dios vivo. No es ningún amuleto que yo pueda llegar y cuando me dé la gana hago uso de él. No, Señor, Él no es un cajero automático. Él es un Dios vivo que hay que honrar, que hay que adorar como Él demanda la adoración, con un corazón sincero, con un corazón limpio. Dice la palabra que debemos levantar manos santas delante de Él. Si no es así, Dios no puede escuchar nuestra oración, porque el pecado está en el medio. Él no escucha la oración de lo que nos está mandando bajo su bendita voluntad. Así que como resultado vemos entonces la bendición, y dice que el 22:13, entonces Abraham alzó sus ojos y miró, y he aquí que a su espalda un carnero trabado en un zarzal con sus cuernos, y fue a Abraham y tomó el carnero y le ofreció un holocausto en lugar de su hijo. En lugar de su hijo. Dios le proveyó de ese carnero allí, y Dios proveyó a su hijo Jesucristo como ese carnero que está allí, por ti y por mí. Porque el que merecía estar en esa cruz éramos nosotros, cada uno de nosotros. La justicia de Dios en esa cruz, la justicia de Dios allí, Dios haciendo justicia. Sin embargo, el Señor se hizo ese carnero para que tú y los que van a escuchar que han recibido al Señor, no tengamos que pasar por esa justicia terrible, venidera a todos aquellos que no la han recibido. Él es ese carnero, mi hermano. Por eso es que la adoración nuestra, esa adoración nuestra tiene que ser impecable, buscar honrarlo, adorarlo todos los días con nuestras vidas. Si fallamos, Señor, ayúdame, quiero caminar contigo, quiero andar contigo, y vamos a fallar porque vamos a fallar, pero el Señor está allí para ayudarnos, para fortalecernos. Recordemos, porque Él demanda una oración de su pueblo, y Él va a trabajar en esa adoración a través de la prueba, va a perfeccionarnos, para ayudarnos a que la obra está completa en nosotros, porque lo que Él empezó lo va a terminar. Esa buena obra que comenzó, dice la palabra, que la va a culminar. Dejemos que la termine. No hagamos resistencia.
No resistamos al Espíritu Santo y dejemos que sea Cristo controlando nuestras vidas completamente. Entreguemos aquello que nos hemos entregado, repito, puede ser tu tiempo, puede ser tus hijos, puede ser cualquier cosa material o no material que quita ese lugar, que quita ese espacio que tiene que es del Señor. ¿Qué será? No lo conozco. Tú lo conoces y Dios también. Y Dios está mirando. Y para aquellas personas que van a escuchar esta prédica también a través de YouTube, y tú no has tenido un buen encuentro con el Señor Jesucristo, porque para eso vino, no para que cada Semana Santa se estén haciendo cosas y haciendo teatros de que Cristo en la madera. Cristo vino para tomar tu lugar. Cristo vino para libertarte del pecado. Cristo vino para que ahora tengas una relación, una comunión con Dios. Si tú piensas que tienes una comunión con Dios, pero Cristo no está en tu corazón, eso es mentira. Porque la palabra no miente. Así que para que tú tengas una relación con Dios, tienes que tener a Cristo en tu corazón, y para eso tienes que arrepentirte de tu pecado, porque Jesús no puede entrar en tu corazón un corazón sucio. Tienes que arrepentirte de tu pecado, pedir perdón a Dios, y dice la palabra que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Te limpia de toda maldad. No importa lo que tú hayas hecho, el Señor restaura nuestras vidas. La restaura. Eso es lo maravilloso, eso es lo tremendo, que mientras estemos aquí en la tierra, Dios va restaurando nuestra vida. Ya nuestra forma de pensar cambia, nuestra forma de hablar, todo va cambiando. Y si morimos, ¿qué tenemos? La vida eterna. Tenemos acceso al Padre, porque ya no vamos a llegar con la carga de pecado, sino vamos a llegar limpiecito con la sangre de Jesús, que es lo que nos dice la palabra a nosotros. Así que, mi amigo, si tú estás dispuesto, o amiga, a recibir al Señor, yo voy a hacer una oración en estos momentos para que no dejes para mañana, porque nunca sabes si mañana llegará para ti. Y si hay alguien acá que quiera hacer esta oración también y quiera recibir al Señor Jesús en su corazón, entendiendo que Cristo no es una religión, Cristo es una relación, no es una religión. Con una religión no entramos al cielo, no importa la religión que sea, no se entra al cielo. Yo puedo ser evangélico, si yo no soy cristiano, de nada sirve. Lo primero, lo principal es cristianismo. Somos cristianos, seguidores de Jesús, discípulos de Jesús, que entregamos nuestro corazón a Él y a Él le servimos. Cristianos. Señor, en esta hora vengo delante de ti, entendiendo que soy pecador o pecadora. A ti he ofendido, Señor, con mis malas decisiones, con mi mal proceder, en pensamiento, en palabra y en acción. Te ruego que me perdones. Cambia mi vida, por favor. Cámbiala con tu presencia en mi vida, Señor. Ahora ayúdame a andar conforme a tu voluntad. Ayúdame a andar en un camino de fe y de adoración como tú demandas, Señor. A honrarte, porque tu palabra dice que tú haces nuevas todas las cosas. Haz nueva mi vida y que sea agradable a ti. Y dame, oh Padre, ese regalo de la vida eterna que tú das a través de tu Hijo Jesucristo. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.